Hay algo más solitario que el sonido de una aguja atravesando la malla de una red al amanecer. Para Carmen Vega, ese ritmo era la banda sonora de su vida en Puerto Esperanza, un pueblo pesquero aferrado a la costa gallega como una lapa a la roca. El olor a salitre y a brea impregnaba su pequeño taller, que era también su hogar, la casa heredada de sus padres, vigía silenciosa del puerto donde las olas rompían con una cadencia antigua. A sus 50 y pocos años, Carmen era una redeira, una de las últimas. Sus manos, fuertes y curtidas, se movían con una precisión hipnótica, uniendo hilos rotos, remendando desgarros, asegurando el sustento de otros. Era un oficio de paciencia, de resistencia, como la vida misma en aquel rincón del mundo, donde el mar daba y quitaba con la misma indiferencia. Viuda desde hacía años, su marido engullido por una tormenta traicionera, Carmen había volcado su existencia en dos cosas, su oficio y su hermano menor Mateo. Huérfanos desde jóvenes, ella había asumido el papel de madre, sacrificando sus propios sueños, si es que alguna vez los tuvo claros, para que él estudiara, para que fuera alguien. Pero Mateo era como una barca sin quilla, siempre a la deriva, lleno de planes grandiosos que naufragaban antes de tocar agua. Y Carmen, con ese sentido del deber grabado a fuego, siempre estaba allí para achicar el agua, para remendar sus velas rotas. Aquella mañana de principios de otoño, con el cielo plomizo amenazando lluvia, Mateo irrumpió en el taller. Traía ese brillo febril en la mirada que Carmen conocía demasiado bien, el preludio de alguna nueva idea infalible. Venía hablando de turismo rural, de subvenciones europeas, de transformar una vieja finca familiar abandonada en el interior en un negocio próspero. Una oportunidad de oro, Carmen, para los dos. Para que dejes de romperte las manos con estas redes, dijo, su voz melosa envolviendo las palabras. Carmen siguió cosiendo, la aguja entrando y saliendo, marcando el compás de su escepticismo. ¿Y qué necesitas esta vez, Mateo?, preguntó sin levantar la vista, el hilo tensándose entre sus dedos. Mateo se acercó, apoyando una mano en la red extendida sobre las rodillas de Carmen. Solo una pequeña ayuda, hermana, un aval, la casa. Es solo un trámite, el banco lo exige para el préstamo inicial. En cuanto lleguen las subvenciones, lo cancelamos todo. Es seguro, te lo juro, por la memoria de mamá y papá, la memoria de sus padres, el golpe bajo de siempre. Carmen sintió una punzada de vieja culpa, de responsabilidad no pedida, pero asumida. Miró las paredes de piedra de su casa, el único ancla sólida en su vida. Dudó. Un escalofrío le recorrió la espalda, una advertencia muda que ignoró, como tantas otras veces. El deber, esa red invisible pero poderosa, la atrapó. Está bien, Mateo, suspiró, finalmente, pero que sea la última vez, y quiero ver todos los papeles. Mateo sonrió, un triunfo rápido y fácil en sus ojos. Claro, hermana, claro, todo legal. Días después, en la pequeña oficina del Banco del Pueblo, Carmen firmó donde Mateo le indicó. Los papeles eran muchos, la jerga financiera incomprensible. Confió en la explicación apresurada de su hermano, en la sonrisa tranquilizadora del director, un conocido de toda la vida. Firmó, sintiendo cómo algo pesado se instalaba en su estómago, un nudo que ni el olor del mar podía deshacer. Selló su destino con la tinta de un bolígrafo prestado, sin saber que acababa de firmar el naufragio de su propia vida. Los meses siguientes transcurrieron con una calma tensa. Mateo desaparecía durante días, luego reaparecía con excusas vagas sobre reuniones, permisos, burocracia. El supuesto negocio turístico no daba señales de vida. Carmen intentaba preguntarle, pero él se escabullía con promesas etéreas o se enfadaba, acusándola de no confiar en él. Mientras tanto, en la taberna del puerto, los rumores empezaban a serpentear como anguilas entre las mesas. Se hablaba de deudas de juego de Mateo, de negocios turbios en la ciudad, de acreedores impacientes. Don Anselmo, un viejo pescador jubilado, vecino de Carmen de toda la vida, la observaba desde el banco de piedra frente a su casa, donde solía sentarse a remendar sus propias redes imaginarias. Un día, mientras Carmen barría la entrada de su taller, él carraspeó. «El mar enseña», Carmen dijo, su voz rasposa como una lija. «Enseña que hay corrientes que no se ven, pero que te arrastran al fondo si no estás atenta». Carmen asintió, inquieta, sin entender del todo la advertencia. La inquietud se convirtió en pánico helado cuando llegó la carta del banco. No era una notificación cualquiera, era un aviso de ejecución hipotecaria, impago de cuotas, riesgo inminente de embargo. La cantidad que figuraba era astronómica, mucho mayor que la que Mateo le había mencionado.
El corazón de Carmen empezó a latir desbocado, un tambor frenético contra sus costillas. Corrió a buscar a Mateo, encontrándolo en la taberna, jugando una partida de dominó con una tranquilidad insultante. Lo sacó fuera a la calle estrecha y ventosa. «¿Qué es esto, Mateo? Explícamelo», gritó agitando la carta frente a su cara. Mateo palideció. Intentó farfullar excusas, culpar al banco, a la crisis, al mal tiempo, pero la mirada de Carmen, dura y penetrante como un arpón, lo desarmó. Finalmente la verdad se derramó, sucia y amarga. No había negocio turístico. El préstamo era enorme. Había falsificado documentos para aumentar la cantidad. El dinero se había esfumado en apuestas, en pagar deudas anteriores, en un tren de vida que no podía permitirse. La casa de sus padres, el único hogar de Carmen, era la garantía. «Lo siento, Carmen», musitó, sin atreverse a mirarla. «Pensé que podría recuperarlo». Carmen no dijo nada. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, como si una ola gigantesca la hubiera barrido, dejándola sin aire, sin nada a lo que agarrarse. La traición era tan profunda, tan absoluta, que el dolor se convirtió en un vacío helado. Volvió a casa, caminando como un autómata, sintiendo las miradas curiosas de los vecinos como agujas clavándose en su piel. La ejecución del embargo fue rápida y brutal. Un día gris, con el mar rugiendo al fondo, llegaron los funcionarios judiciales. Carmen tuvo que sacar sus pocas pertenencias a la acera, la vieja máquina de coser redes, cajas con recuerdos, sus herramientas de trabajo, todo bajo la mirada implacable del pueblo. Algunos observaban con lástima disimulada, otros con un morbo apenas contenido. Era la comidilla del día, la redeira, la mujer seria y trabajadora, desahuciada por culpa de su hermano bala perdida. La humillación era un ácido quemándole la garganta. Perdió su casa, su taller, su medio de vida. Pero lo peor fue la pérdida de la dignidad, hecha jirones en la plaza pública de Puerto Esperanza. Los primeros días fueron un borrón de desesperación. Rechazó la oferta de una prima lejana de quedarse en un sofá incómodo, la caridad teñida de reproche. Encontró refugio en un viejo almacén abandonado en el muelle, un lugar frío y húmedo que olía a pescado podrido y a olvido. Dormía sobre un montón de redes viejas, el frío calándole los huesos, la vergüenza impidiéndole pedir ayuda. Las noches eran interminables, llenas del sonido de las ratas y del eco de sus propios pensamientos oscuros. ¿Qué le quedaba? Sin casa, sin trabajo, sin honor. La idea de caminar hacia el espigón y dejarse llevar por la marea oscura se hizo tentadora, una sirena susurrando una promesa de paz. Una mañana especialmente desoladora, mientras estaba sentada en el umbral del almacén, mirando el mar sin verlo, apareció don Anselmo. Se sentó a su lado en silencio, sacó su vieja navaja y empezó a tallar un trozo de madera de deriva. «Te caes 7 veces, te levantas 8», dijo al cabo de un rato sin mirarla. «Es ley de marineros y de redeiras. Este es tu puerto, Carmen. Aquí están tus raíces. Irse es de cobardes. Luchar aquí, eso es de valientes». Le tendió la pequeña figura que había tallado, una tosca gaviota. «Tus manos saben crear, no solo remendar. Piensa en eso». Las palabras de don Anselmo, sencillas y directas, resonaron en el vacío de Carmen. No ofrecían consuelo fácil, sino un desafío. Esa misma tarde, mientras deambulaba por el pueblo sintiéndose invisible, pasó por delante de la pequeña tienda de ultramarinos de Isabel Castro. Isabel, una mujer de mediana edad, práctica y discreta, que también había conocido tiempos difíciles tras enviudar joven, la vio. Sin decir palabra, salió y le ofreció un café caliente en un vaso de cartón. «Hace frío hoy», fue todo lo que dijo. Pero en ese gesto simple, Carmen sintió una chispa de humanidad, un ancla en medio de la tormenta. Tragando el orgullo que le quedaba, Carmen empezó a buscar trabajo, cualquier cosa. Limpió pescado en la lonja por unas pocas monedas, fregó suelos en la taberna, ayudó a descargar cajas para Isabel. El trabajo era duro, humillante a veces, pero le devolvía una rutina, un propósito mínimo. Empezó a remendar redes para pescadores individuales, cobrando una miseria, pero sintiendo de nuevo el hilo familiar entre sus dedos. Recordó las palabras de don Anselmo y la gaviota de madera. Empezó a recoger trozos de madera que el mar arrojaba a la playa, viejos cabos de colores, conchas pulidas por las olas. En las pocas horas libres que tenía en el rincón oscuro del almacén, sus manos expertas empezaron a darles nueva forma. Pequeños barcos, peces estilizados, adornos marineros. Isabel, al ver sus tímidas creaciones, le ofreció un rincón en el escaparate de su tienda. «Ponles un precio, mujer, nunca se sabe».
Al principio Carmen se resistió, la vergüenza aún pegada a su piel, pero la necesidad apremiaba. Vendió su primera pieza, un pequeño faro hecho con una vieja boya, por unos pocos euros. La sensación de ganar dinero con algo creado por ella misma, no solo remendado, fue un pequeño bálsamo. Poco a poco, con un esfuerzo titánico, Carmen empezó a reconstruir su vida, puntada a puntada, como una de sus redes. Don Anselmo le enseñó a tratar la madera, a usar mejor la navaja. Isabel le pasaba pequeños encargos de reparación de objetos cotidianos para los vecinos. La gente del pueblo, al ver su tesón silencioso, su trabajo incansable, empezó a mirarla de otra manera. La lástima dio paso a un respeto reticente. Ya no era solo la desahuciada, era Carmen, la mujer que se negaba a hundirse. Alquiló una pequeña habitación húmeda en la parte alta del pueblo. Con el tiempo, consiguió un puesto minúsculo en el mercado semanal para vender sus artesanías. No era mucho, pero era suyo. Su amistad con Isabel se convirtió en un pilar fundamental. Hablaban poco de sus penas pasadas, pero compartían una comprensión profunda, un apoyo mutuo basado en la resiliencia compartida. Carmen empezó a sentir que, aunque había perdido su casa, estaba construyendo un nuevo hogar, uno más pequeño, más frágil, pero edificado sobre su propia fuerza. La dignidad que creyó perdida para siempre regresaba lentamente, no como un regalo, sino como algo ganado a pulso cada día. La vida en Puerto Esperanza recuperó una cierta normalidad para Carmen, una normalidad tejida con hilos de trabajo duro, modestia y una paz interior recién descubierta. Su pequeño puesto de artesanía en el mercado semanal se había hecho un hueco. La gente ya no solo compraba por necesidad o por lástima, apreciaban la habilidad de sus manos, la belleza áspera de sus creaciones nacidas de los desechos del mar. Había logrado alquilar un pequeño bajo cerca del puerto, no tan grande como su antiguo hogar, pero suficiente para instalar su taller y vivir con sencillez. Las conversaciones con don Anselmo seguían siendo escasas pero significativas, y la amistad con Isabel se había convertido en una hermandad silenciosa y sólida. Había aprendido a vivir con menos, pero se sentía más dueña de sí misma que nunca. Y entonces, un día ventoso de primavera, cuando las olas golpeaban con fuerza contra el espigón y el olor a mar lo llenaba todo, Mateo regresó. Carmen lo vio aparecer al final de la calle empedrada que llevaba a su taller, una figura desgarbada y encorvada que contrastaba dolorosamente con el hombre lleno de falsa confianza que le había arrebatado todo. Parecía más viejo, más delgado, la ropa raída, la mirada huidiza. Se detuvo frente a la puerta abierta del taller, dudando. Carmen estaba lid de una pieza de madera. Levantó la vista, su corazón dando un vuelco incómodo, una mezcla de vieja herida y una nueva y fría distancia. Dejó la lija sobre el banco de trabajo y lo miró, esperando. «Carmen», empezó Mateo, la voz rota, necesito ayuda». Carmen permaneció en silencio, sus manos quietas sobre la madera. Mateo se acercó, casi tropezando. Olía a alcohol barato y a desesperación. «Estoy acabado, Carmen. Me persiguen las deudas. No tengo dónde ir. Tienes que ayudarme. Por favor. Somos familia». Familia. La palabra resonó hueca en el pequeño taller. Carmen pensó en los meses de humillación, en las noches frías en el almacén, en cada moneda ganada con esfuerzo, en cada puntada que había reconstruido no solo redes, sino su propia vida. Miró a su hermano y por primera vez no vio al niño que había criado, ni al hombre que la había traicionado. Vio simplemente a un náufrago aferrándose a los restos de un barco que él mismo había hundido. «No, Mateo», dijo Carmen, su voz tranquila pero firme, sin rastro de ira, solo una claridad absoluta. Mateo la miró, incrédulo. «¿No? ¿Cómo que no? Soy tu hermano. ¿Me lo debes?» «Yo no te debo nada, Mateo», replicó Carmen, levantándose lentamente. «Pagué tus deudas durante años. Pagué tu última gran estafa con mi casa, con mi vida. Ya no más». La escena había atraído la atención de algunos vecinos que pasaban. Isabel, que venía a traerle el café de media mañana a Carmen, se detuvo en la puerta, observando en silencio. Don Anselmo, desde su banco de siempre, también miraba. «Pero no puedes dejarme así», gimió Mateo, las lágrimas empezando a correr por su rostro sucio. «¿Qué voy a hacer?» Carmen lo miró directamente a los ojos. «Lo que debiste hacer hace mucho tiempo, hacerte responsable de tus actos, aprender a nadar solo. Yo ya no soy tu salvavidas ni tu red de seguridad. Mi camino es este», dijo, haciendo un gesto hacia su taller, hacia su vida reconstruida. «El tuyo tendrás que encontrarlo tú». Se dio la vuelta y volvió a su banco de trabajo, cogiendo de nuevo la lija.
El sonido áspero de la madera siendo pulida llenó el silencio tenso. Mateo se quedó allí un momento, desamparado, esperando una reacción que no llegó. Finalmente dio media vuelta y se alejó calle abajo, una figura patética desapareciendo en la bruma marina. Isabel entró en el taller y puso el vaso de café sobre el banco, junto a la mano de Carmen. No dijo nada, pero su mirada estaba llena de aprobación y respeto. Carmen levantó la vista y le dedicó una pequeña sonrisa, cansada pero serena. Sabía que acababa de cortar la última mamarra que la ataba a un pasado doloroso. Era libre. Esa misma tarde recibió un encargo importante: decorar con sus motivos marineros la entrada de un pequeño hotel rural que acababa de abrir en los alrededores. Era el reconocimiento a su trabajo, la confirmación de que había encontrado su lugar, no el que otros le habían asignado, sino el que ella misma había tallado con esfuerzo y dignidad. Mientras dibujaba los bocetos, sintió una profunda sensación de paz, la calma que sigue a la tormenta más violenta. El tiempo siguió su curso en Puerto Esperanza, marcado por las mareas y las estaciones. Carmen continuó trabajando en su taller, sus manos siempre ocupadas, su espíritu tranquilo. Su vida era sencilla, sin lujos, pero llena de la satisfacción del trabajo bien hecho y de la compañía sincera de Isabel y don Anselmo. Se había convertido en una figura respetada en el pueblo, un ejemplo silencioso de resiliencia. A veces enseñaba los rudimentos de su antiguo oficio de redeira o de su nueva habilidad con la madera a algún joven interesado, transmitiendo no solo una técnica, sino una forma de entender la vida. De Mateo.